Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro espacio Isegoria, donde siempre estamos los sábados hablando de conceptos, de categorías políticas, desde una perspectiva analítica que también pueda al mismo tiempo llegar a la mayor cantidad de personas posible para incitar la reflexión basada en conceptos, basada en un análisis histórico de los fenómenos políticos. Hoy vamos a estar hablando de la democracia. ¿Qué es eso de la democracia? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos más importantes? Una mirada un poco rápida sobre su historia. Es un tema que hoy día tiene la particularidad de que todo el mundo se declara demócrata. Donald Trump dice que es un demócrata, Viktor Orbán en Hungría dice que es un demócrata. Dictadores de distintos signos ideológicos se atribuyen ser demócratas hoy día. Se da esa particularidad en el tiempo presente de que todo el mundo se asume demócrata. No pasaba así hace unos 50, 60 años y no hablemos del siglo XIX. Pero ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia son varias cosas fundamentales y vamos a tratar de precisarlas. La primera es que tiene una historia. El término de democracia aparece por primera vez en la Grecia antigua, hace aproximadamente unos 2400 años y pico, donde se plantea como de democracia como el gobierno del pueblo, ¿no? El demos, pueblo, y kratos, gobierno. En la Grecia antigua, la democracia también se veía allí donde surgió el término por primera vez, se pensaba y se ponía en práctica como una forma de hacer política de manera directa en la polis. Y ahí viene el primer elemento clave para que entendamos qué es eso de la democracia. Y es que hay dos formas de entender la democracia. Una es la antigua, en referencia griega, a Grecia, y otra es la democracia moderna, en referencia a la modernidad fundamentalmente europea, norteamericana y después de América Latina y buena parte del mundo. En Grecia antigua, cuando se hablaba de democracia, tenía tres componentes principales. Esto de la democracia, primero, que refería a participación directa de la gente. Era una sociedad donde la persona hacía política directamente. Aproximadamente unas 3000 personas en aquella sociedad eran las que en la eclesía, la asamblea, dentro de la polis, tomaban las decisiones a modo de votación directa y de mayorías que eran fundamentalmente unánimes, ¿no? Se requerían procesos de unanimidad para llegar a las decisiones que eran también por aclamación en la eclesia, ¿no? En la asamblea. Otro aspecto es que se concebía la democracia desde una perspectiva holística, es decir, como parte de un conjunto que implicaba a elementos más allá de la propia sociedad como tal. Y en aquella Grecia, como lo hablaba Aristóteles, ¿no? El ciudadano, la persona se entendía como alguien que se realizaba en la polis haciendo política, el animal político, el sum politikon, que hablaban los filósofos antiguos como el propio Aristóteles, y eso implicaba de que había una politización total. Vamos a ver más adelante que en la sociedad moderna la democracia no requiere un ciudadano de ese tipo porque no es directa y no implica una politización porque separa sociedad civil del Estado. En Grecia todo aquello estaba junto. Otro aspecto clave es que la democracia en Grecia era de escala reducida, es decir, se remitía a la polis. Aquellos que vivían fuera de los muros de la ciudad no participaban de la democracia y no estaban dentro de la democracia ni mujeres ni esclavos. Se entiende de que aproximadamente entre un 20 y un 25% de las personas de aquella sociedad eran los que podían participar de la democracia, que se les reconocían derechos de participación dentro de la asamblea. Por lo tanto, la democracia antigua, esa democracia directa de los griegos por aclamación, donde el ciudadano estaba completamente politizado, participaba directamente, donde se entendía que las personas que se dedicaban a lo privado eran ideon, de ahí viene el término idiota, porque un ideon para los griegos era aquella persona que se dedicaba a las cuestiones privadas y no a los públicos, a los asuntos públicos, que eran los asuntos fundamentales, ¿no? Entonces era de escala reducida. Es imposible hacer democracia en sociedades de escala amplia como las actuales. Por otro lado está la democracia moderna, que sus tres elementos fundamentales que la distinguen de esa democracia antigua que mencionamos hace un momento, es que en la democracia moderna la participación es indirecta. En la democracia moderna hay una noción individualista, no holística, no de un ciudadano politizado y que
altamente politizado y que participa de manera directa en la construcción de las decisiones públicas. Y es una democracia, la moderna, de escala amplia. Tiene que ver con estados-nación, que son los que surgen a partir del siglo XVII, sobre todo en Europa, luego del Tratado de Westfalia, y que se va desarrollando con los estados liberales que surgen a partir de las revoluciones liberales. Entonces, democracia antigua y democracia moderna son dos cuestiones diferentes. Cuando hablamos de democracia, precisando el concepto, no podemos mezclarla porque aquellos elementos que constituían a la democracia antigua no pueden reproducirse dentro de las sociedades modernas en las que estamos nosotros, donde ya decíamos, participación indirecta, escala amplia de estados y una visión no de participación directa en las decisiones políticas. Para Giovanni Sartori, uno de los grandes pensadores políticos del último 25 años del siglo XX, principios del siglo XXI, hay dos maneras de precisar qué es una democracia, y una es, él dice, la definición prescriptiva y la definición descriptiva. Ahí hay dos formas, él establece, de ver qué es una democracia. En la definición prescriptiva se refiere a los ideales democráticos, ¿no? A la democracia entendida en términos normativos de deber ser, de qué se quiere hacer con una democracia. Luego está la definición descriptiva, que se refiere a la democracia en los hechos. Desde esa perspectiva, Sartori, que era un pensador conservador, ya en la última parte de su vida defensor de ideas neoliberales, en las que yo difiero fundamentalmente, pero que es un autor importante que creo que nos ayuda a precisar este tipo de conceptos. Él decía que en ese contexto, la democracia realmente existente en la historia moderna, sacando lo que fue la antigüedad, él dice que es la democracia liberal, porque fue la única democracia, la única forma de democracia que articuló su parte normativa con la parte descriptiva, y que por lo tanto se pudo ver en los hechos, y que no, en ese sentido, él establecía que el problema con la democracia del socialismo real, del marxismo, es que contraponía ideales democráticos, un deber ser, a una democracia en los hechos. Es decir, cuando planteaban de que se debía ir a una democracia real frente a la democracia realmente existente burguesa, planteaban eran unos ideales, pero no otro tipo de democracia en los hechos a nivel descriptivo. Cuando plantearon una democracia en términos descriptivos, que fue la democracia realmente existente en los países del bloque del socialismo real en la Unión Soviética, él dice que esa democracia en los hechos no se compadeció con sus ideales, había una contradicción. La democracia liberal logra equilibrar eso más. Si bien esto es algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo, fundamentalmente puedo diferir de aquello, pero a nivel metodológico conceptual nos ayuda a ver cómo es la forma en que se puede precisar conceptualmente y al mismo tiempo a nivel de los hechos, en términos fácticos, qué es eso de una democracia. Y en ese sentido creo que nos ayuda las herramientas que nos da Sartori, si bien no hay que coincidir con lo que él plantea en términos concretos de que la única democracia que habrá existido es la democracia liberal y que las otras fueron democracias que en su visión no tuvieron lugar como tal. No hay que coincidir en eso, a mí me parece. Yo no coincido, pero sí nos ayuda esta herramienta conceptual para precisar qué es una democracia, que es lo que estamos explicando ahora. Otro autor importante que nos ayuda a precisar esto de la democracia es Norberto Bobbio, otro maestro del pensamiento político italiano, filósofo, jurista, y él decía que la democracia moderna específicamente se fundamenta en individuos, tiene que ver con individuos actuantes dentro de la sociedad. Él parte de cierto individualismo metodológico, que es entender la sociedad a partir de la acción de individuos para precisar esto de la democracia. Y él habla, por ejemplo, del voto. ¿Quién es que vota? Y que por lo tanto, ¿quién es que construye ese proceso de delegar, de pasar de la soberanía popular a una soberanía delegada, de la titularidad al ejercicio? Bueno, él dice que son individuos finalmente quienes votan, quienes toman decisiones, y que esto es lo que ha permitido el hecho de que remita a individuos, que la democracia moderna se vaya validando y se vaya fortaleciendo en el tiempo, porque si en última instancia está inscrita en individuos, esto hace de que esté menos proclive a definiciones muy amplias que terminen haciendo el hecho de concretarla en instituciones y en procedimientos muy complicados. Ha facilitado, ha simplificado el proceso de hacer la democracia operativa, el hecho de que se remita a individuos, porque al final tiene que verse en última instancia si la gente está decidiendo
o no, él plantea. Y en ese contexto, él dice otra cosa que es importante, que la mejor forma de definir una democracia es a través de definiciones simples, a través de definiciones no tan amplias. Cuando una democracia se define de manera muy amplia, él dice se deja lugar a demasiadas cosas y eso hace que pueda haber contradicciones entre el ideal y la democracia en los hechos. Al final, él dice la democracia es un procedimiento, un camino mediante el cual nos vamos acercando a sus ideales fundantes, que en la modernidad son la libertad y la igualdad. Esto es un planteamiento a mí me parece muy interesante, si bien de nuevo no hay que coincidir del todo con esta visión, igual que la de Sartori, liberal, en la de Bobbio más socioliberal, en su caso, que la de Sartori, pero vuelvo y digo, son herramientas conceptuales, intelectuales, teóricas que nos ayudan a entender que es todo una democracia. Y en este caso a mí me parece que es una concepción que nos ayuda mucho a entender que al final la democracia es un ideal, es muy complicada, promete cosas, como dice Pierre Rosanvallon, otro autor muy importante, francés, en este caso, que la democracia promete cosas que luego no la puede concretar. La democracia dice que todos somos iguales. La democracia dice que el voto del individuo más pobre vale lo mismo que el del más rico. Sabemos que luego en los hechos no. Y ahí están las debilidades de la democracia burguesa, porque borra un poco la cuestión del poder. Y ahí está esas definiciones de democracia basadas en una idea de democracia sustancial, de democracia en términos de un pueblo constituido democráticamente, de democracia republicana, que sí toman esas consideraciones de la cuestión del poder. Cuando no se toma en cuenta el asunto del poder, la democracia se puede convertir en algo vacío, demasiado procedimental. Se amplía la diferencia entre democracia sustancial y la democracia como procedimiento. Una cosa es la democracia como un hecho de procedimientos para llegar a la toma de decisiones y otra la democracia en términos de la participación de las personas. Lo que pasa con la democracia burguesa, tal como la conocemos, que ha profundizado su carácter de procedimiento, pero ha ido debilitando sustancialmente la cuestión sustancial porque ha separado mucho a la sociedad de la política. Y en ese contexto, lo que nos ayudan todo este tipo de conceptos, autores que hemos mencionado, tradiciones de pensamiento, desde el marxismo, liberales, socioliberales, republicanismo histórico, es a irlas viendo, a mí me parece, cada una en su justa dimensión, sus mejores aportes y utilizarlos todos, lo que mejor se pueda de cada uno para en la sociedad de hoy que podamos avanzar hacia una mejor democracia que la que tenemos actualmente, que cada vez es una democracia más basada en el dinero, y podamos tener una democracia más basada en la libertad, pero la libertad efectiva y real de las personas. Hemos estado hoy hablando de democracia, así que espero que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención, pidiéndoles siempre que den like, comenten, que nos dejen abajo su comentario de qué les ha parecido ese tema, qué tú crees que es la democracia. De igual manera, si otros conceptos políticos, ideas que creas que lo podamos tocar en futuros episodios de Isegoria, así que déjanos tus comentarios y nos sigue apoyando para seguir haciendo este contenido. Nos vemos en la próxima.